Cargos desestimados. Migrantes guatemaltecos no enfrentarán proceso penal por supuesto atentado, pero son acusados de delitos federales en Estados Unidos. Ministerio de Gobernación pide más presupuesto. Le explicamos la justificación de las autoridades para requerir más de 7,000 millones de quetzales. Adiós al subsidio. Dentro de unas horas dejará de estar vigente el apoyo temporal al galón de gasolina regular, superior y diésel. Sentenciados en caso UNAERC, 17 integrantes de la Mara Salvatrucha enfrentarán penas de cárcel por el ataque armado. Prevención en las escuelas. Ministerio de Educación presentó protocolos para evitar contagios de COVID-19 y de la viruela del mono. Centro de Atención Permanente en Izabal. Presidente Alejandro Yamatei anunció la construcción que busca atender las necesidades del lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos al análisis de esta noche. Uno de los casos que estaremos dándole a conocer es el tema del subsidio a los combustibles, que ya va a terminar, y también la desestimación de cargos contra 2 migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Esto estaremos abordando con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, Lic? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Es un placer estar con usted. Buenas noches a todos los amigos en casa. Quien también nos acompaña es Andrés Estrada. Él es el encargado de informarle del acontecer internacional. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. Estados Unidos declara emergencia sanitaria por la viruela del mono. Y hay un informe de una organización que se llama Amnistía Internacional que afirma que las fuerzas ucranianas han puesto en riesgo a su propia población. Le vamos a explicar por qué en tan solo unos minutos. Un juez desestimó el miércoles los cargos estatales por posesión de armas de fuego contra 2 hombres que, según la policía, planearon un tiroteo masivo el 4 de julio en la capital de Virginia, después de que se presentaran cargos contra los hombres en un tribunal federal. Ninguno de los 2 fue acusado directamente por planificar un tiroteo masivo, tal y como se indicó en un inicio. Tanto a Julio Alvarado Dubón y Rolman Valcárcel, de origen guatemalteco, los denunció un ciudadano y que, según él, escuchó que ambos migrantes planificaban un tiroteo, lo cual quedó descartado. Sin embargo, Alvarado Dubón enfrentará un proceso por portación ilegal de un arma de fuego debido a que su visa expiró en 2014, mientras que Valcárcel fue acusado en una denuncia penal federal de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Muy bien, entonces comencemos con este análisis. Recordemos que se hizo una llamada a la policía en Estados Unidos indicando que había escuchado a 2 personas que tenían el interés de poder planificar un atentado en los Estados Unidos para la celebración de la independencia. A raíz de esta llamada anónima fue que iniciaron entonces a investigar la información que se había dado y pues apuntaba a 2 personas que fueron detenidas y que luego se dio a conocer que eran de origen guatemalteco, migrantes guatemaltecos. Ellos fueron detenidos y procesados, pero también aquí lo que hay que empezar con el análisis, licenciado Clavería, es fueron detenidos por una llamada anónima que daba a conocer esta información, pero ¿y dónde quedó la investigación? Porque al final los casos fueron desestimados, pero porque tampoco había una investigación, es decir, no había evidencia de que ellos efectivamente estaban planificando el atentado. Pero vea, hay algo que es muy importante y es que efectivamente cuando se presenta una llamada anónima en alguna de las oficinas policiales o de seguridad en Estados Unidos, son atendidas. Son atendidas y esto es lo importante de recalcar, porque al final ellos lo que tratan es de ir desechando los casos en los que efectivamente se hace una investigación rápida y se demuestra que las personas no iban a participar en un hecho de esa naturaleza. Pero para mientras los dejan en prisión, en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que demuestra también es el alto grado que hay en materia de investigación criminal. Porque a la conclusión que llegaron es que efectivamente ellos no estaban organizando
algún tipo de atentado o un acto terrorista en contra de algún acto en Estados Unidos, sino que fue una llamada que pues se desconoce el origen, pero al final concluyen con dos cosas que son fundamentales. Una, la captura de uno de ellos con suficiente armamento y el otro con un migrante ilegal en Estados Unidos. Licenciado, pero a mí lo que me preocupa y me llama la atención es cómo es que debe funcionar entonces la justicia o cómo funciona la justicia norteamericana. Es decir, primero detengo a alguien y después investigo, o voy investigando para ver si esta persona pues tiene alguna relación con el delito o con los hechos que se están denunciando, porque también yo puedo llamar y dar cierta información porque como es anónima y poder denunciar a alguien solo porque me caiga mal. Es correcto, pero hay una diferencia. En Estados Unidos en estos momentos, cuando se hace una llamada de esta naturaleza, ellos toman todas las precauciones del caso después de los atentados del 9/11, porque existe todo un sistema que está funcionando en contra del terrorismo a nivel internacional y a nivel local en los Estados Unidos. Eso los obliga a que las fuerzas de seguridad actúen de esta manera que pareciera ser ilegal, pero que en términos de seguridad nacional es vital. Exactamente, entonces realmente ¿sería una broma de alguien? ¿Sería una forma de afectar a estas personas? ¿Qué pasaría para que se diera esta información que al final se logró verificar que no era cierta? Y por lo tanto no hay cargos en contra de estos guatemaltecos, solo uno va a ser procesado, pero porque le encontraron un arma de fuego que no tenía él la documentación para poderla utilizar. Y obviamente no está entonces relacionadas con realizar un atentado el hecho que tenga un arma de fuego. Fue una casualidad que tenía y lamentablemente pues no tenía la documentación y por estos cargos sí será entonces procesado, pero por la denuncia en sí, que fue anónima, no se va a dar. ¿Qué lecciones puede dejar este caso? Porque sabemos que cuando se habla de un atentado por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, es un tema de alarma y reaccionan inmediatamente porque mientras averiguan si sí o no, ellos tienen que tomar la decisión para evitar que se den estos actos. Pero también en ese acelere y en esa preocupación, el miedo que se puede generar, también entonces se está prácticamente violentando entonces el derecho de la inocencia de una persona, la presunción incluso, ¿no? Desde el punto de vista legal usted lo está planteando correctamente, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional no. Si usted se da cuenta, en el mundo occidental, cuando después de los atentados del 9/11 que se repitieron en Inglaterra, en España y en unos otros países de Europa, el problema es que hoy ellos primero actúan para contener un acto terrorista y después ponen a disposición a los tribunales a las personas y demuestran si efectivamente puede haber una posibilidad de participar o no, y si no, pues inmediatamente los jueces lo sueltan. Pero el principio básico es contener los actos de terrorismo, y lo han logrado porque han ido desarticulando paso a paso los actos de terrorismo que se han producido en Estados Unidos. Y esas llamadas sirven. Lo que sucede es que efectivamente en aras de la defensa de la seguridad nacional del país se puede se puede afectar un derecho, como es el derecho de inocencia. Vamos a ir con unos datos porque también es importante poder acompañar cierta información en este análisis. La policía de Richmond, Virginia, afirmó que el mes pasado se había frustrado un tiroteo masivo planeado para el 4 de julio cuando se celebró en Estados Unidos el Día de la Independencia. Según la policía, un ciudadano escuchó una conversación que indicaba que se estaba planeando un ataque y llamó a las autoridades para denunciarlo. La policía de Richmond indicó que se inició una investigación junto al Departamento de Seguridad Nacional del país del norte y también con el FBI, que condujo al arresto de los dos hombres. Vamos con otra información, porque hablando de estas dos personas, se trata de Julio Alvarado Dubón, de 52 años, que fue arrestado el 1 de julio. El mismo día que la policía recibió la denuncia, se da a conocer esta información entonces. Posteriormente, el martes, fue arrestado Rolman Alberto Valcárcel, de 38 años, tras estar bajo vigilancia.
Alvarado Dubón deberá seguir el proceso legal tras ser acusado de posesión de un arma de fuego por parte de un ciudadano no estadounidense. Y Valcárcel fue acusado en una denuncia penal federal de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Él no tenía la documentación y por lo tanto entonces por estos cargos será procesado. Pero vemos entonces el tema del atentado totalmente descartado, pero vemos la forma también, ya comentábamos con el licenciado Clavería, cómo es que en seguridad nacional, cómo se maneja la política de los Estados Unidos, también como lecciones aprendidas de atentados que se han registrado en otros años y que han dejado una cantidad de muertes. Y aparte de esto, que es una constante también en Estados Unidos, ¿no? Que se den atentados tanto en escuelas como en ciertos lugares también públicos. Y por lo tanto, pues es un tema especial de seguridad nacional. Por eso es que todo lo que usted está planteando tiene una lógica. Claro. Y en el tema de seguridad nacional se triplica o se cuadriplica la problemática, porque efectivamente lo que menos quieren ver las autoridades de la seguridad nacional es un atentado en una escuela, un atentado en un centro comercial o en un desfile. Y de hecho se han ido conteniendo porque se producen previamente las capturas y se ponen a disposición de los tribunales aún sin tener una investigación previa, simplemente por una llamada. Pero lo interesante acá es que efectivamente se afectan los derechos en nombre de la seguridad nacional, pero se evitan muchas muertes, Sandy. Y eso hay muchos casos. Ahorita me viene a la memoria un par de casos que sucedieron en Inglaterra, en donde efectivamente también se capturan como 4 o 6 personas de origen árabe que efectivamente tenían programado toda una serie de atentados y que lograron desarticular esa célula de Al Qaeda, por cierto, y al final pues fue en aras de la seguridad nacional, pero afectando el proceso penal que se tiene que llevar a cabo, respetando unas reglas mínimas que cuando está en juego la seguridad del país, pues pasa a segundo plano. Así es. Aparte de esto, licenciado, yo lo que veo también es que hablábamos que los primeros días de julio, el 1 y el 2 de julio, se realizaron estas capturas, ¿no? Sí. Pero me sorprende porque Estados Unidos, si por algo se caracteriza también es porque los juicios son rápidos, es decir, rápidamente, entonces no existe la mora como en Guatemala, por ejemplo. Pero hablamos de que pasó prácticamente un mes para luego decir, bueno, se desestima porque se confirmó que no había relación, que no estaban planificando ningún atentado y bueno, por este caso quedan libres prácticamente, eso fue lo que sucedió. Pero también pudo haber pasado antes, ¿no? ¿O qué tanto se pueden tardar en una investigación? Lo que sucede es que la Fiscalía en Estados Unidos es la que presenta las acusaciones, igual que en Guatemala. Y tienen que llenar una serie de requisitos en materia de investigación criminal, porque acuérdense que ellos son detenidos sin haber iniciado un proceso de investigación criminal, sino se inicia el proceso de investigación criminal en el momento en que ellos llegan a la prisión y son puestos a disposición de los tribunales. Ahí interviene la Fiscalía y ahí inicia todo ese proceso de investigación. Lo que pasa es que ellos, me imagino que lo han de ver fundamentado, muy bien fundamentado, con pruebas suficientes, la propia Fiscalía para que lo desestimara el juez. Vea la importancia de un ministerio público o de fiscales altamente profesionales que trabajan con prueba técnica y científica. Este caso lo demuestra. Claro. Este caso lo demuestra perfectamente. Muy bien, licenciado. ¿Cuál es su conclusión sobre este caso que presentamos entonces, la desestimación de cargos y también todo el panorama que se ha dado a conocer de estos dos guatemaltecos que pues fueron involucrados en un atentado y se descubre entonces que no tenían ninguna relación con el hecho denunciado? Pues en primer lugar, creo yo que es muy importante que los guatemaltecos que emigran entiendan que cuando uno emigra de manera ilegal o de manera legal, hasta que no entiende cómo es el sistema para poder comprar armamento, es muy difícil comprarlo sin tener los recibos o las facturas correspondientes. Pero lo más importante, Sandy, es que en los países desarrollados, en el mundo occidental, en el mundo asiático y en el mundo oriental, la seguridad nacional
prevalece aún sobre el derecho para poder proteger los intereses y la vida de sus habitantes. Eso es muy importante remarcarlo. Pues esta es la situación entonces que se resuelve de los dos guatemaltecos, por lo menos en el atentado no están involucrados ni van a enfrentar un juicio. Sí lo tendrán que hacer por no tener la documentación, estar ilegalmente en los Estados Unidos, y otro por la aportación de un arma de fuego. Vamos a cerrar este análisis y ahora vamos a continuar con otras noticias, siempre de temas judiciales, pero en el ámbito nacional. Porque 17 integrantes de la Mara Salvatrucha fueron sentenciados de 8 a 232 años de cárcel por el caso denominado UNAERC. En el caso fueron juzgados 16 hombres y una mujer. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas los acusó de haber sido integrantes activos de diferentes clicas de la Mara Salvatrucha. La pesquisa agregó que participaron en 4 eventos criminales. Uno de estos fue el asesinato de Herbert Calderón alias El Fat, uno de los líderes del barrio 18 en agosto del 2016 frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. En una cámara de grabación quedó registrado que usuarios de UNAERC, vendedores y cuidadores de carros huyeron al escuchar las detonaciones de arma de fuego. La Fiscalía estableció que otro de los objetivos fue eliminar a los agentes del sistema penitenciario. 2 de ellos fueron atacados en el interior de una tienda. Otro ataque armado se perpetró en contra de un cortejo fúnebre, el crimen de un hombre y un piloto del transporte público. Los integrantes del Tribunal A de mayor riesgo le dieron valor probatorio a las evidencias que presentó la Fiscalía. De esa cuenta fueron declarados culpables 16 hombres y una mujer. Las penas impuestas por la Judicatura fueron de 8 a 232 años de cárcel por asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, entre otros delitos. Los crímenes fueron planificados y ejecutados el 26 de agosto, el 9, 10 y 11 de septiembre del 2016 en contra de integrantes de la pandilla rival. En los hechos, otras personas resultaron heridas o perdieron la vida. La solicitud asciende a 7.380.481.000 quetzales, siendo un aumento de 900 millones respecto a este año. Los recursos se estarán enfocando para el equipamiento de las fuerzas policiales y adquisición de un avión y un helicóptero, con el que se destinarían 25 millones. El plan estratégico requiere 100 millones para la compra de motocicletas y patrullas, 280 millones para el apoyo e incorporación de 2.600 nuevos agentes. A la fecha, se tiene un déficit de 15.000 policías. Además, se requieren de 70 millones para la implementación y funcionamiento de 8 comedores, 86 millones para la alimentación de privados de libertad, 126 millones para la compra de armamento y vestuario, entre otros. De acuerdo a autoridades de la cartera del Interior, para seguir fortaleciendo los controles de seguridad es necesario que se logre este aumento de recursos. En estos días, distintas instituciones han planteado y han dado a conocer sus necesidades presupuestarias con miras al próximo año para que sean consideradas en el planteamiento del presupuesto general de la Nación, que el Congreso de la República deberá analizar y aprobar, si es que se lleva a cabo entonces el consenso. Y por lo tanto, hoy Gobernación planteaba cuáles son esas necesidades de inversión para poder fortalecer la Policía Nacional Civil y las distintas áreas entonces que tienen a cargo de la seguridad nacional. Licenciado Clavería, ¿cómo ve usted el planteamiento que realizan las autoridades de Gobernación con este aumento presupuestario de más de 7 millardos de quetzales? Pues vea, yo creo que en materia de seguridad y en materia de justicia, las diferentes instituciones necesitan un presupuesto adecuado. Pero eso significa que cuando usted hace la solicitud del presupuesto, pues indique en qué se va a emplear ese presupuesto y que no van a haber transferencias posteriores de un renglón a otro como normalmente sucede. Pero yo siempre he creído que uno de los graves problemas que tenemos es que cuando se plantea los presupuestos en materia de seguridad y de justicia, el organismo judicial pues tiene un 5% que es constitucional.
Pero el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Gobernación necesitan presupuestos equilibrados y el INASIF necesitan presupuestos equilibrados. ¿Por qué? Porque si usted le entrega un presupuesto mayor a la Policía Nacional a costa de quitarle a la Defensa Pública o al INASIF o al Ministerio Público, está debilitando la justicia. Y entonces lo importante es que exista un equilibrio entre los diferentes presupuestos para que efectivamente funcione la cadena presupuestaria en seguridad y justicia de manera correcta y adecuada, sin damnificar ninguna institución. Desde luego, yo estoy de acuerdo que se le entregue proporcionalmente a todos estos entes un presupuesto adecuado para funcionar, porque la realidad es que otras instituciones también necesitan esos recursos y el organismo, perdón, la Policía Nacional o el sistema penitenciario, el Ministerio de Gobernación no va a funcionar perfectamente bien si no lo hace la Fiscalía, INASIF y la Defensa Pública. Así es necesario, la verdad, poder invertirle más recursos a estas instituciones. Cuando hablamos de seguridad es una prioridad, cuando hablamos de justicia también, porque no nos sirve de mucho que estén deteniendo a las personas por los hechos delincuenciales entonces que se les acusan o que han estado involucrados, llenar las cárceles de personas cuando al final, por ejemplo, un organismo judicial no se va a dar abasto. Sabemos la mora que existe también actualmente. Un ministerio público tampoco se va a dar abasto con las investigaciones que sean prontas y efectivas. No existe entonces un INASIF que tenga incluso presencia en todo el país para poder entonces proporcionar esa prueba científica en los distintos distritos donde se está ejerciendo justicia, porque no tiene presencia, ni tampoco defensores públicos que al final también puedan ayudar a las personas que no tienen recursos para pagar un abogado, y entonces al final, ¿qué hacen? ¿Se quedan endeudados o andan viendo qué hacen para que se vean defendidos? Porque tampoco hay presencia a nivel nacional. Entonces, pensar en un plan estructurado de sector justicia y seguridad va a ser importante, pero el punto aquí es, licenciado, ¿por qué es que no se considera una prioridad de tratarlo así en conjunto, sino que solamente se cree que una entidad vale más que la otra y por eso se le dan ciertos recursos más que a las otras, cuando en realidad todas dependen de todas? Porque yo creo que es un asunto de intereses políticos, que es un error. Porque en el tema de seguridad y en el tema de justicia van atados. Sí. Es como un círculo que empieza con una investigación en el Ministerio Público, que sigue con un proceso en el organismo judicial, que tiene defensa pública por parte de la defensa pública, que mantiene las pruebas al Ministerio Público, al INASIF, que los meten presos al sistema, que los captura la policía y los mete presos al sistema penitenciario. Si usted se da cuenta, es un círculo y hay que entenderlo así. No se trata de fortalecer solo una institución sin entender cómo funciona todo el andamiaje de seguridad y justicia. Ese es el éxito de los países desarrollados. Eso es lo que estábamos viendo en el anterior segmento. Esa es la realidad. Entonces, eso es muy importante que los guatemaltecos, especialmente los señores diputados, deben entender. El siglo XIX ya pasó, el siglo XX ya pasó, este es un siglo distinto y la mente hay que abrirla y funcionar distinto. Vamos a ir con unos datos que le vamos a proyectar incluso en pantalla sobre este tema. El presupuesto abierto se planteó con estos foros que se están llevando a cabo, donde el Ministerio de Gobernación solicitó un incremento presupuestario de 900 millones de quetzales para el 2023. El monto buscará priorizar las necesidades urgentes identificadas en la cartera del Interior, entre ellas la movilidad terrestre y aérea de la Policía Nacional Civil, los servicios de inteligencia civil, el sistema penitenciario y la dignificación del personal policial. Vamos con otra información, porque las acciones que tiene programadas el Ministerio de Gobernación serán ejecutadas en cumplimiento de la Política General del Gobierno 2020-2024, la cual establece la disminución de la incidencia criminal y la tasa de homicidios, el incremento de la fuerza policial, la conformación de organizaciones comunitarias y el fortalecimiento de los protocolos de seguridad en los centros carcelarios. Son las prioridades entonces que se han establecido y para lo tanto están solicitando este incremento en el presupuesto. Otro de los riesgos también es que incluso
se puede elaborar una muy buena propuesta tomando en consideración los puntos que ya vimos, ese círculo que usted hablaba de la seguridad y la justicia, pero otro de los retos va a ser también que lo apruebe el Congreso. ¿Usted cree que este año puede haber una aprobación del presupuesto general de la Nación, licenciado? ¿Cómo empieza usted a ver ahí los ánimos y las fuerzas también dentro del Congreso? Yo creo que es un año eminentemente político y desde luego la prioridad no va a ser el estudio del presupuesto, sino ver cómo se van a ir haciendo las alianzas y las propuestas políticas para el próximo año. Y desde luego el tema del presupuesto no creo que vaya a ser muy discutido, ni creo que vaya a ser aprobado en la línea como se quiere plantear. De acuerdo con la información que el mismo Ministerio de Finanzas ha planteado, es que pareciera ser que todo apunta a que se aprueba el presupuesto del año 2021. Del 2022. Continuaría vigente ese presupuesto, que es uno de los puntos, y es lamentable también porque y ya para ir concluyendo, licenciado, ¿qué tan recomendable es seguir con un mismo presupuesto cuando sabemos que cada año hay prioridades, que cada año también hay más necesidades? ¿Cuál es su conclusión? Yo creo que el presupuesto general de la Nación debe abordarse de manera técnica. Es decir, el problema que tenemos es que los señores diputados no tienen la capacidad en muchos de los casos para abordarlo de manera técnica. Para eso están los tanques de pensamiento y los expertos en esa materia. Pero creo que debe de proporcionársele el presupuesto adecuado, especialmente en materia de seguridad y justicia, porque son organismos técnicos, no son organismos políticos como sucede con otros ministerios que se dedican a esa función durante 4 años. Pero creo que el sistema de seguridad y de justicia en el país necesitan un presupuesto adecuado para poder funcionar mejor y dar mejores y mayores resultados a quienes lo necesitamos, los guatemaltecos. Con esas conclusiones cerramos nuestro segundo análisis y ahora vamos a mostrarles otra información siempre en el ámbito nacional. Hablemos de educación. El Ministerio de Educación ha dado a conocer cuáles son esos protocolos que se están aplicando en prevención tanto al COVID-19 como a la viruela del mono. Aquí le brindamos detalles sobre estos protocolos y la aplicación de los mismos. Que el Ministerio de Salud publicara el acuerdo que elimina la obligatoriedad de la mascarilla con excepción de algunos lugares. Dentro de esto no figuraron establecimientos educativos. Sin embargo, la ministra de Educación señaló que solicitaron a Salud recomendaciones específicas para la protección de contagios, aunque continúan aplicando protocolos de bioseguridad. Nosotros realizamos la consulta al señor ministro de Salud Pública con relación al uso de la mascarilla de los niños, porque no figuraban en el acuerdo, pero él nos hace la observación que en el artículo 4 del acuerdo se contempla que los ministerios tienen a su cargo y bajo su responsabilidad la toma de algunas decisiones para mantener las medidas de bioseguridad. En este caso, que la observación que nos hace es que siempre y cuando sean para proteger y no para disminuir la protección. Entonces estamos pendientes de que nos traslade la respuesta, aunque no por escrito, pero sí se nos ha comentado en la mesa técnica que son una población a la que se le debe de resguardar y que sí deben de usar la mascarilla en los ambientes cerrados. Sin embargo, como les digo, nosotros hacemos la consulta al ente rector. Ante el segundo caso confirmado de la viruela del mono en el país, la ministra de Salud señaló que se fortalecerán las medidas de bioseguridad. Sí, se convocó ya a la mesa técnica de salud y educación para que podamos recibir toda la orientación de parte del Ministerio de Salud, por si tenemos nosotros que hacer alguna mediación en alguno de los protocolos, ¿verdad? Entonces ya tendremos la información, lo que nos están aconsejando eventualmente son las medidas de higiene como siempre las hemos tenido, ¿verdad? Y en cuanto tengamos nosotros los resultados de esa reunión de los equipos técnicos, con mucho gusto se las haremos llegar.
A partir de la medianoche de este viernes vencerá el subsidio que fue aprobado por el Congreso de la República para la gasolina regular, superior y diésel. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas mantendrá un monitoreo para verificar que la aplicación de los precios regular sea hasta que se agote el inventario de las gasolinas adquiridas bajo el subsidio vigente. Vence el apoyo económico temporal, no solo para las gasolinas, sino también para el diésel. Hoy es el último día de vigencia del decreto 20-2022 y su reforma. Lo cual significa que mañana en los expendios de combustibles vamos a empezar a ver precios más altos. Sí recordarles a los guatemaltecos y sobre todo a los expendedores de combustible que si el expendedor adquirió el producto del importador todavía hasta el día de hoy, por tanto lo adquirió con la reducción, con el subsidio, tiene que continuar trasladándolo al usuario final hasta que se agote su inventario. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas ejecutó más de 1.800 millones de quetzales para la aplicación del subsidio. Hasta la semana pasada se había ejecutado 1.800 y poquitos millones de quetzales, del total de 2.260 que fueron aprobados como techo máximo. En función de la dinámica o el promedio de consumo, estimamos que efectivamente van a haber alrededor de 200 millones de quetzales que no se van a ejecutar porque significa que se sobredimensionó un poco el nivel de consumo. Y lo que el Ejecutivo propuso, y recuerden que el Ejecutivo envió una nueva iniciativa para tratar de implementar un nuevo subsidio al diésel, lo que propusimos es que ese remanente de alrededor de 200 millones de quetzales se utilice para financiar en parte el nuevo decreto que esperamos se apruebe. Durante la vigencia del subsidio a los combustibles, la DIACO inició con el trámite administrativo de sanción a 36 estaciones de servicio por sobrepasar los precios de referencia. Estamos a 2 horas y unos cuantos minutos para que finalice el subsidio a los combustibles. Esta semana estuvimos analizando las propuestas de cómo poder proporcionar siempre la ayuda a todos los consumidores, a todos los usuarios, para poder paliar así la situación que se está viviendo, la crisis económica y la crisis también con el petróleo a nivel internacional y que nos afecta obviamente a nosotros en el país. Uno de los puntos era plantear entonces que se prorrogara el subsidio, sin embargo en el Congreso no se obtuvo el apoyo suficiente para que pasara de urgencia nacional. Ahora se quiere aprobar en 3 lecturas, pero sabemos que es un proceso que también va a llevar su tiempo y no sabemos si los diputados lo van a aprobar o no, va a pasar o no. Mientras tanto, pasaremos unos días, licenciado Clavería, con el aumento, sinceramente, de los combustibles que se va a venir dando. Y yo creo que ya vamos a tener ese incremento y va a afectar el bolsillo de los guatemaltecos. Va a seguir afectando, porque ya nos afectó con la canasta básica, el pago de los servicios, agua, luz, etcétera. Desde hace varios meses. Desde hace varios meses, no es nada nuevo. Y el problema es que efectivamente los salarios se mantienen. Y entonces su salario dispuesto para la canasta básica y para los pagos de servicios en casa ya no se los puede cubrir. Y entonces la gente se desespera y tendrá que buscar alternativas para ver cómo gana más plata en muchos de los casos, en otros no se puede. Por lo que yo creo e insisto que era importante hacer una revisión a fondo del tema o del subsidio o quitar el impuesto de distribución al petróleo y el IVA por un tiempo determinado hasta que se estabilizara un poco los precios del petróleo a nivel internacional. Aunque estos han bajado, Sandy, estos han bajado, ha venido a la baja. O sea, lo que desde luego esto incluye también flete y cuanta cosa existe y por lo tanto se mantienen los precios, pero al final cómo nos afecta es verdaderamente terrible a todo nivel, tanto en las clases populares, en la clase media, como en la clase alta, porque también ellos tienen que pagar en sus empresas el precio del petróleo mucho más alto, pero que al final, en muchos de los casos, sus productos no pueden de un día para otro subirle los precios porque la demanda baja. No se aprueba la prórroga para el subsidio, licenciado. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque obviamente el tema económico es una prioridad del país, debería,
y vemos las afectaciones que se ha tenido entonces para todos los guatemaltecos, incluso para los que dicen, no, yo no utilizo un vehículo, una motocicleta, pero igual les afecta porque va incluido dentro del transporte este aumento y eso se ve reflejado en el precio final que se da en los distintos productos, porque obviamente hay que movilizarlos, sí. Entonces afecta absolutamente a todos. Quienes utilizan el transporte, probablemente quienes van a tener que también, ¿no?, cubrir este aumento que puedan dar en el precio del pasaje, porque también varias rutas no avisan. Simplemente, bueno, se incrementó el precio del combustible, pues aumento el pasaje porque tengo que de alguna forma poder sacar el dinero para cubrir este aumento. Entonces, es una cadenita al final. Pero para los diputados, hoy no fue una prioridad. Porque la realidad es que a ellos no les afecta. Porque ellos ganan suficiente plata en el Congreso de la República, tienen muchas prebendas y no tienen, ya la población no ha sido su prioridad durante muchísimo tiempo. Pero yo sí insisto y creo que efectivamente hay que velar por los intereses de los guatemaltecos. Usted lo ha planteado bien, aquí no hay nadie que se escape de este incremento. Absolutamente nadie. Usted va a un supermercado, los precios se dispararon, pero va al mercado, también los precios se dispararon. Usted se sube a cualquiera de los servicios de transporte urbano o extraurbano y los precios de los pasajes se disparan sin previo aviso. Y de igual manera, para movilizarse hoy, si usted utilizaba, ¿qué le digo yo?, al mes 500, 600, 700 quetzales, hoy va a tener que utilizar 800 o 1000. Y eso implica sacar dinero que muchas veces uno no lo tiene dispuesto para el pago del combustible. Yo vuelvo a insistir, creo que mecanismos hay, que no necesariamente tiene que ser el subsidio, porque yo creo que como hicieron en otros países, en el país vecino, en El Salvador, que simplemente quitaron el impuesto de la distribución del combustible y el IVA, y lo que hicieron fue mejorar la recaudación fiscal y que efectivamente los impuestos los pague todo el mundo. Y ahí tenemos que apostar a que efectivamente el impuesto lo pague todo mundo, ampliar la base tributaria hasta donde se pueda, pero hacerlo, pero no simplemente pretender quitar el subsidio hoy y que se disparen los precios y que estos vean cómo salen. Yo no sé por qué se tiene la tendencia a que se piensa en cuál podría ser la solución para poder entonces ayudar a la población, pero hasta cuando ya se tiene el tiempo en contra, ¿no? Me refiero a esto porque hay ciertas justificaciones de que se indican que no se aprobó el subsidio, la prórroga del subsidio, porque no se cree que sea la mejor manera de poder pues paliar esta crisis que se está viviendo. Bueno, pero ¿qué otras alternativas hay? Es decir, propusieron algo alternativo para buscar entonces, bueno, el subsidio no funciona o no creen en el subsidio, muy bien, pero está esta propuesta, o esta, analicémosla. De hecho, eso lo tuvieron que haber hecho días antes para que cuando llegara este vencimiento ya tener una alternativa y no tener entonces estos días afectando a los guatemaltecos, porque eso va a pasar. Pero es que, Sandy, usted tiene toda la razón. Mire, yo no logro entender, si ellos sabían, los señores diputados sabían que el subsidio terminaba en tal fecha, ¿cómo es posible que no tenían previsto alternativas para apoyar al pueblo de Guatemala? Porque supóngase usted, hoy termina el subsidio y hasta aquí llegamos y se disparan los precios, 5 quetzales más por galón al diésel, a la gasolina regular y a la gasolina súper. Pero ¿en cuánto se va a incrementar la canasta básica y la canasta básica ampliada? ¿En cuánto se va a incrementar el transporte de la mercadería para todos los comercios y el transporte de personas? Es decir, todo esto ya no se va a poder detener, aunque después intenten o darnos otro subsidio o quitar lo que yo planteo, el impuesto de distribución de petróleo y el IVA, que si ha funcionado en otros países y en otro país vecino, ¿por qué no va a funcionar aquí? Si usted amplía la base tributaria y sale a recaudar de verdad, como se tiene que hacer, yo le aseguro que se puede cubrir el presupuesto nacional que se necesita en el país. Bueno, entonces le indicamos, a la medianoche finaliza el plazo del subsidio, donde por galón de combustible regular y súper y 7 quetzales al diésel, para que lo tengan en cuenta y nos preparemos, porque al final nosotros tenemos que hacer magia
con el dinero entonces que se sigue ganando y con estas alteraciones que se dan también producto de la crisis a nivel internacional que está afectando el tema del petróleo. Finalizamos así el análisis, veremos qué soluciones se pueden dar más adelante y ojalá que sean prontas porque la emergencia está ahí y es urgente. Vamos ahora con otra información. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció la inauguración de un centro de atención permanente en el departamento de Izabal. El presidente Alejandro Yamatei anunció este jueves la construcción de un centro de atención permanente para atender las demandas de salud de la población de Izabal. Vamos a venir a inaugurar el centro de atención permanente el próximo 31 de agosto para que pueda atender a Morales, a los Amates, para que la salud le llegue y esté cercana a ustedes y no tengan que echar el gran viaje hasta Puerto Barrios, sino que tengan aquí un hospitalito en donde los puedan atender, en donde hay encamamiento. Y debo reconocer, es un trabajo del alcalde que se le metió a hacer el hospital aquí. El hospital se va a llamar el Hospital Santa Bárbara. Vamos a venir a inaugurar el 31 de agosto. Yo sé que aquí en Morales va a ser ese día un día histórico, porque es un hospital para ustedes, para atenderlos. Este centro contará con 50 camas y lo atenderá el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y entre otros contará con servicio de asistencia de partos, además de un área de atención de salud para menores de edad. Así termina el análisis de la noche. Quiero agradecerle al licenciado Julio Rivera Clavería, que nos acompaña todas las noches para poder analizar los temas destacados. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Y regresando, entérese del acontecer internacional con Andrés Estrada.